Solá. Al kirchnerismo le viene muy bien. El manual de la campaña electoral está coacheado, preparado para recordar a Macri, ¿no? Y esto, desde el lado de ustedes, ¿cómo se ve? Bueno, el gobierno no tiene nada para mostrar. Realmente no tiene nada para mostrar, obras, ninguna mejora. Hablábamos de los billetes, el gobierno imprimió de manera temeraria, como si no hubiese mañana, 34.000 millones de dólares, aumentaron la deuda. Un presidente devaluado que no le cree el mundo, no le creen los inversionistas, no le cree la gente, el pueblo, los propios, las organizaciones sociales, que con el cansancio pandémico y el discurso ideologizado del gobierno expresan su malestar y además la traición de los sindicalistas feudales, de quienes reparten sin control los planes sociales y no se los hacen llegar y demás. Una olla a presión es el conurbano que solamente en una situación como esta un gobierno no peronista lo puede acallar y mantener en una situación como si fuera de normalidad. El drama de la Argentina es lo que vimos hoy. Y yo lo señalé porque conozco al kirchnerismo, nunca entré en las jugadas sucias, en las trampas, en las mentiras de Cristina. El drama de la Argentina es Cristina, que no lo necesita más Alberto Fernández. A ver. Es decir, para lo que lo necesitaba ya ocurrió, que era para que ganara la elección y ella pudiera llevar adelante su plan de impunidad. Hoy no lo necesita más. Yo dije, no ahora, porque la verdad que uno dice las cosas tan anticipadas que después se repiten y las empiezan a compartir otros. Que íbamos a Santa Cruz, que íbamos a una autocracia familiar consanguínea hereditaria, que esta era la elección más importante desde el 83, que había Cristina en la Argentina o había justicia, que había amnistía o que había justicia y que había imperio de la Constitución o la voluntad arbitraria y delictiva de Cristina. Esto es lo que se juega en la Argentina. Entonces, como no lo necesita más, Cristina está acorralada en estos dos... No lo necesita, pero tampoco puede prescindir de él. No lo necesita, pero le tiene ahí, como yo digo, la rienda corta. ¿Sabes que eso está debatido? Porque hay quienes, y súmate Daniel, porque hay quienes plantean que como Alberto no hizo, digamos... Hay una parte, chicos, tenemos la parte donde ella dice el partido no se pudo jugar. Es como, todavía no pudo gobernar. Pobre Alberto, un poco, primero lo justifica, después lo coachea. Primero lo justifica, pobre Alberto, le llegó la pandemia, está atajando penales, y después le dijo, poné orden y calmate, ¿no? Poné orden y no te pongas nervioso, en público. Too much. A ver, fíjate cómo lo dijo. En todo este tiempo que le ha tocado gobernar, Alberto, difícil, duro, se la pasan atajando penales, porque la verdad que este es un partido que no se pudo jugar. Y eso que no sé de fútbol. Es muy interesante porque es la primera vez que Cristina defiende el gobierno de Alberto. Hasta ahora siempre lo que había dicho es no gobierno yo, si los funcionarios no funcionan no es mi responsabilidad. Es la primera vez que Cristina se ve obligada a defender la gestión de Alberto. Ahí va, se ve obligada. Y claro, es el núcleo duro de los votos es de Cristina, como les dije, me parece que ese es el riesgo que está mirando, perder eso, ahí empiezan a sentir alguna fisura y me parece que no le queda más remedio que hacerse cargo de... Cuando digo hacerse cargo de la campaña es porque no creo que sea grato para Cristina entrar en la campaña en estas condiciones. Claro. Digo, repasemos de dónde venimos, de un fin de semana cargado de rumores, y no tan rumores, bastaría leerlo a Berbisky para entender en el Cohete a la Luna qué es lo que piensa Cristina, qué es lo que es necesario cambiar. O basta escucharlo a Bernie. Y tengo una duda. ¿Y Bernie está hablando con Cristina? Es una duda mía. ¿O ¿crees que no? Después del cierre de listas? No sé. ¿Se maneja como líbero? ¿Seguirá estando en el frente de todos? Depende del resultado, Bernie. Interesante. ¿Quedó herido, don Bernie? Pero ¿cómo? La mujer... No lo tengo claro yo. No lo sé. Una duda. Cuando duda, Daniel, yo empiezo a prestar atención. A ver... Esto de que lo necesita o no lo necesita, porque hay quienes dicen todavía falta la parte más dura. De acuerdo, Carlos Pañi plantea, de acuerdo a cómo salgan los votos, se puede hacer o no se puede hacer el ajuste. ¿Vamos para el fondo o no vamos para el fondo?
creo que no hay ahí opciones, no tienen otra alternativa. ¿Quién hace el ajuste si no está Alberto? No, claro, no tienen alternativa. Cuando yo digo que no lo necesita más, es que Cristina logró su cometido principal, por lo cual lo nominó presidente, ¿sí? Entonces, uno tiene que mirar lo que han hecho los Kirchner en el pasado. Entonces, ¿qué dije con yo? Peralta, con Daniel Peralta, con Sergio Acevedo. Claro, cuando asumió Alberto. Primero, nunca lo perdonó, ¿sí? Lo fue a buscar porque lo necesitaba. Este es como un partido de fútbol. Sí. ¿Viste, Pablo? Cuando son 5 los que tienen que jugar y te falta uno, y el que anda dando vuelta cree que lo van a invitar, pero que además va a patear los penales, los tiros libres, le van a dar la cinta de capitán, y le dice, no, hermano, vos vas al arco y porque te necesitamos, si no ibas de suplente. Está bien. ¿Sí? Esto es Alberto, en definitiva. Entonces Cristina no lo necesita más, nunca lo perdonó. Estas todas declaraciones que yo he hecho cuando empezó la pandemia. Lo va a humillar, decía yo primero, ¿sí? Y después va a ir por él. Y lo va a hacer decir y hacer cualquier cosa. Por eso que hace 40 días, Pablo, yo pedí el juicio político a los dos. Y no necesitaba la foto de Olivos. Porque la verdad que al cinismo líquido del gobierno no le podemos responder desde la oposición con un efecto espejo con el mismo cinismo líquido. Es decir, uno hace política... lo del cinismo líquido. Pero uno hace política y tiene que hacer docencia. Entonces le tiene que decir a la gente, miren, es la pandemia... ¿Cómo han manejado la pandemia? Es el manejo criminal y delictivo de la pandemia. Es lo que hicieron con las vacunas. No llegaron vacunas que teníamos de preferencia, que deberían haber llegado. Es las muertes evitables. Es haber entregado la cuestión sanitaria a manos de Rusia. A ver, pero, es montar un vacunatorio VIP. Álvaro, ¿sí? Todo eso son las causales de juicio político. Y como si fuera poco, déjame decirte, en toda la pandemia, utilizarla como excusa para intentar quebrar el orden democrático y ir a buscar la suma del poder público. Mirá si no hay razones para el juicio político. A los dos. Porque hay algunos que dicen, no, el juicio político Alberto no, porque yo no soy, no soy funcional a Cristina, es a los dos. Lo está diciendo, es a los dos. Lo está diciendo Elisa Carrió y lo está diciendo Horacio Rodríguez Larreta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los dos. Y digo, Horacio y Lilita. Pero digo, ¿por qué a Cristina? ¿Por qué a Cristina? Mirá, Pablo, me contradigo lo que estoy diciendo si pensara diferente. Cristina gobierna la Argentina. ¿Cómo se va a decir si se va Alberto, entra Cristina? Si ya gobierna, ¿qué va a tener que hacer? ¿Salir un poquito de la sombra? ¿Cambiar y decirle a la secretaria, llévame la silla que estoy usando a la rosada? Ya está gobernando Cristina. En eso estoy de acuerdo con vos. Pero claro que es así. Y Cristina ha tomado las decisiones. Ha elegido ir a hacer negocios con Rusia, a privarnos a los argentinos de vacuna, a desechar las americanas, a dejar a los abuelos indefensos, a dejar a los menores sin vacuna, a los discapacitados, a los menores con comorbilidades, y ha generado una situación que te dicen en todos lados es igual. Porque la pandemia está en todos lados. No sé, lo que ha pasado en la Argentina, no solamente que ha sido el peor manejo de la pandemia, lo que ha pasado durante la pandemia en la Argentina, no pasó en ningún lugar del mundo. No nos tenemos que olvidar que se decía que no se podía silbar, que no se podía cantar, que la gente no se podía besar, ¿sí? Esto solamente ocurrió en la Argentina. Tengo que hacer una pausa. Tengo los datos de Sinopsis, de ayer que presentamos una parte, el impacto ya del Olivos Gate en la periferia o el núcleo duro. El núcleo duro no tanto, pero en el voto blando del Frente de Todos, que lo quiero analizar con Daniel Vilota. Las dos denuncias contra Alberto Fernández, dos nuevas denuncias que tiene Lourdes. Pequeña pausa y venimos con eso, dale.